Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy jueves. Vamos rápidamente a tratar los temas principales del día con nuestros contertulios habituales de los jueves, en este caso Valentín Ollané. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. Como decía uno, de los jueves, de los viernes, de los sábados, los domingos. También Erika Cerdeña. Erika, ¿qué tal? ¿Has dormido bien hoy, Erika? Buenas tardes, Jorge. Estaba estresando hasta ahora mismo, yo lo siento, soy poco profesional, pero ya estamos casi terminando la semana y a mí ya me va pesando el sueño. No solo algo, nada, sino que usted se ha levantado hoy a las 4, ¿no? A las 4 a las 3:30. 3:30 de la mañana. Don Pedro Martín, en cambio, ha dormido tranquilamente. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos. ¿Cuántas horas me ha dormido hoy, don Pedro? No lo sé, no me pongo a sumarla. Porque, hoy no tuvo, no, lo decía. Hoy, si te digo la verdad, no he tenido, ya lo dije en la radio. ¿No he tenido buen día? Sí, me estuve poniendo hasta los aparatos esos que me dieron a mí, bueno, sí, que me diagnosticaron, y no he tenido yo muy buen día. Pero hoy. me refería porque no había murga, me refiero, que anoche no. La murga, yo estuve el lunes y martes, y mañana es la final. ¿Y mañana estará? No, yo no tengo que estar en la final. Ah, ¿no te eligieron para la final, Pedro? No, cambia todo el jurado. Donde estaba yo cambia, claro. Creo que traerán pues a gente de fuera y gente de aquí, supongo. Yo pues, no lo sé. Ahí es donde me quieran llevar a mí, que yo creo que he jurado a la final. Pues pero probablemente, por el nivel que tiene, seguramente para la final. Pero le dije que tenía compromiso y no podía ir a esa hora. Claro, los viernes por la tarde suele tener mucho compromiso. Bueno, por cierto, ahora en serio, lo de las grietas es este paraje natural o paisaje natural que lo formó la naturaleza, en este caso entre San Bartolomé y Tía. Y sigue acudiendo gente, a pesar que se ha advertido que ya estaban yendo menos gente, creo. No sé si es que allí hay una vigilancia, no sé si ustedes saben. Vigilancia se dice que se puso en su momento, esto vigilante del territorio de medio ambiente que sacó la consejería, Samuel Martín, pero a mí me han dicho, por ejemplo, que últimamente no se les ve mucho por allí. Pero no lo sé. Pero lo cierto es que una persona, según me contaron, se cayó en una de las grietas. Y bueno, tuvieron dificultades para sacarlo. La sacaron con unas cuerdas. Creo porque se fracturó el tobillo. Y se fracturó y el problema fue cómo sacarlo, que afortunadamente ahí está el consorcio siempre con recursos, el consorcio de seguridad y emergencia, y vamos, que entiendo que no habrá tenido, a nivel de operativo para ellos, dirán, bueno, el rescate más difícil que hemos hecho. El problema es que esto se produzca en una zona que todavía está como en una especie de limbo, y eso que el Ayuntamiento de Tías ya le presentó al Cabildo, si no me equivoco, un estudio geológico para estudiar cuáles son los valores medioambientales, geológicos de esa zona, y actuar y adecentar todo eso. Algo se ha hecho, conocemos las distintas medidas, pero yo creo que no es suficiente para un espacio como ese. No sé si habría que acotarlo. Yo mi idea, que es una idea que, oye, y seguro que hay 20.000 mejores, pero a bote pronto siempre he creído que ese espacio, tal y como está lo que está ocurriendo, hay que cerrarlo. Y poner visitas guiadas con personas que quieran ir, que haya un espacio para aparcar, en fin, y guiado. Es la única forma, porque de lo contrario va a pasar lo que está pasando. Es que además había dos problemas. Uno era el tema del aparcamiento, que también, los coches aparcados, era un peligro. Y otro estamos viendo que además la propia visita a las grietas en sí ya es peligrosa. No, con lo cual yo sé que el Cabildo sí que tenía un informador o algo así para... San Bartolomé, y hace la visita en Tía, que eso también dificulta desde el punto de vista administrativo todo el trámite. De todas maneras, un día puede pasar una desgracia mayor, es lo único que quiero advertir. Que se estaba estudiando los valores, ella es preparque natural. Yo creo que con esa calificación ya solo, seguramente alguna medida restrictiva se puede tomar, supongo. Efectivamente, algo habrá que hacer y yo no sé si se está haciendo o no. Perdón, pero es que esto es algo que tengo en la cabeza, porque yo me acuerdo de ir a ese sitio, a las grietas, cuando no era conocido, y me acuerdo de publicarlo en redes sociales. Yo creo que hasta quité esas fotos de las redes sociales adrede, llevé a alguna amistad cuando no había nadie, de verdad, o sea, no iba nadie, y luego fue un boom. A lo que voy es que cuando las cosas se viralizan y se vuelven tan así... Fue por las redes. Yo creo... A ti que te encantan las redes, todas las culpas las tienen las redes. La culpa es mía, hombre. Entonces, yo lo que creo es que es muy difícil controlar incluso, porque sí que se han intentado poner algunas medidas, pero no son suficientes como paliativas, no son suficientes. Pedro dice, ya la calificación la tendría. Es que a la gente le da igual las calificaciones, la gente con tal de hacerse una foto, y lo digo así de claro, pero sí, van a donde sea habrá que poner, por eso digo que lo mejor es prepararlo, si lo quieren, aprovechar para que sea visitado, porque, bueno, tiene cierta curiosidad. A mí realmente siempre me llamó la atención, pero no me parece algo espectacular. Pero yo iba cuando, bueno, estoy hablando hace más de 20 o 30 años.
Bueno, por cierto, que aparcar en el hospital Molina Orosa sigue siendo un gran problema. Titulamos Misión Imposible. Y realmente uno de los problemas que se generó ya en el anterior mandato, cuando se quitó los 100 aparcamientos del famoso hospitalito, que ya había problemas de todas maneras. Sí, ya había problemas de todas maneras, pero eso lo agravó todavía más. Pero ¿cuál es el problema que me han venido comentando no solo ya ciudadanos que van con su padre y aparcan un momento para acompañar a su padre o para visitarlo, sino el problema es que está prohibido prácticamente aparcar en el interior de lo que es el hospital está prácticamente todo prohibido. Todo prohibido. Y encima, el aparcamiento que hizo el Cabildo... Pero estamos hablando en consultas externas, ¿no? No, estoy hablando del hospital normal y corriente. El aparcamiento que hizo el Cabildo nuevo está en consultas externas. En consultas externas ahí puedes aparcar. Pero yo estuve la semana pasada en consultas externas. En consultas externas. Coincidí que no había aparcamiento, tuve que dar vueltas y vueltas y vueltas y al final conseguí que salieran. Y también coincidí con la policía local de Arrecife, que estaba poniendo multas bueno, también. Es que ayer, curiosamente, ayer y anteayer me llamaron gente, personas que intentaron aparcar y le metieron multa a aquellos que aparcaron, porque es verdad que la policía municipal le hemos llamado, no hoy, pero la anterior vez que hicimos el reportaje nos decían, oiga, es que si usted aparca en un sitio que no se puede aparcar, pues si tiene le tengo que multar. El problema es que yo lo entiendo, yo entiendo al policía, pero digo, oiga, yo creo que... Pero entiendes también al afectado, ¿no? Claro, entiendo al afectado porque es que lo que no puede ser es que usted es un servicio público, me refiero al hospital. Lo que tiene que haber son aparcamientos habilitados para que no tengamos, para ellos y para los trabajadores. Ahí van 1000 personas todos los días, trabajadores. Otra cosa, yo creo que más o menos todos entendemos una parte y la otra. Pero vamos a ver, yo entiendo que si tú vas a dejar a una persona, porque es una persona mayor o lo que sea, que tú simplemente te pones delante y puedes bajar la silla de ruedas, todo el mundo... Sí, pero tiene que bajar, pero lo dejas ahí un momento, pero después tú te vas a aparcar. Lo que pasa es que todo el mundo quiere aparcar, cuando estás en consulta externa, todo el mundo quiere dejar el coche al lado, pegado. Sí, lo quiere dejar pegado. Yo estoy hablando más de la otra parte. Pero es que en la otra parte lleva mucho tiempo que ya no se puede, porque es la zona de urgencia. Está la zona de urgencia, está el hospitalito, ahí no puedes aparcar. El hospital normal también. Sí, pero en el hospital normal han puesto un búnker, está la cafetería y ahí prácticamente no hay aparcamiento. Han quitado casi todas las... Te lo digo porque yo iba a rehabilitación pues todos los días durante un montón de tiempo y me conozco toda la... Y una duda, en esa parte que tú dices, Valentín, que tú dejas, por ejemplo, a la persona, al paciente, lo dejas en la puerta y tú dices, bueno, el paciente va entrando y yo voy a aparcar un poco más lejos, ¿hay aparcamiento? Frente de consultas externas no suele ver, sabes que después a la derecha hay un descampado, ahí donde aparca la gente, pero estás ¿Y hay aparcamiento? ¿Suele haber aparcamiento ahí? Normalmente hay aparcamiento. Ahí normalmente suele encontrar. Pero yo lo que estoy diciendo es que primero tenemos un problema de hace tiempo, que es que el hospital ya se ha quedado viejo. A mí me pueden decir lo que los médicos, el gerente, el amigo Pablo Ejía y todo el mundo dice que el hospital tiene todavía capacidad, nos lo decía también el anterior gerente, para otros 50 años. Yo de verdad que les digo que por los médicos, por los pacientes y por Lanzarote, por la imagen, ese hospital ya no da para más, ya ha dado para mucho, ya no da para más. Tenemos que ir pensando en hacer un nuevo hospital fuera de lo que es hoy ese recinto. Ya no solo por situación y ubicación, sino porque es que ya, oiga, es como un edificio que se hizo en el año, tiene ya casi 40 años. De todas maneras, Jorge, y como estamos hablando sobre todo la problemática del aparcamiento, hoy iba el presupuesto del Cabildo a pleno, el compromiso que había para echar una mano, en este caso al Servicio Canario de Salud del Cabildo, es intentar montar una infraestructura en altura, que no sé si se llevó, Eso lo iba a hacer el Servicio Canario de Salud. No, eso lo iba a hacer el Cabildo. El Cabildo, lo iba a hacer el Cabildo en ese llano. Se habilitaron en consultas internas, ¿cuántas plazas fueron? 125. La idea es que en esa parcela que compró el Cabildo, levantar un aparcamiento. Claro, para solucionar este problema, ya después que el complejo hospitalario en sí se quede pequeño, ya es otra cuestión. Pero eso son dos cuestiones, pero ya en sí mismo ya el hospital ya necesita un cambio. Pues recuerda lo que dijo Aparicio, ahí cabían 7 instalaciones hospitalarias de la misma envergadura que está ahora. Yo creo que... Si las pone una arriba de otra, puede llegar hasta el cielo.
que no tenemos que darle eso hay que darle mucho más vuelta. Yo he hablado con arquitectos y dicen, mira, esto es que no hay que darle mucha más vuelta. Claro que se puede hacer y puedes crecer para arriba y puedes hacer, pero dado la ubicación en la que está, metido entre naves industriales, casas, residenciales, una rotonda que... La ITV creo que también la iban a quitar, ¿no? Sí, sí. La iban a quitar, no lo sé. En fin, yo creo que no es el sitio, lo fue, ya nació en aquellos momentos, bueno, era una población, la mitad de la población que tenía hoy Lanzarote, pero hoy se ha triplicado la población y sobre todo sumando los turistas también. Lo que sí que es verdad es lo que hemos dicho siempre, que teniendo en cuenta lo que se tarda aquí con cualquier obra pública, ya tiene que lo empezar, mejor es tener el proyecto porque ya para dentro de 10 años esté... No, yo estoy hablando para dentro de 10 años. Por eso le digo que yo sé que cuando tú hablas con Pablo Ejía, el director gerente, dice, no, Jorge, esto todavía aguanta, se puede hacer alguna reforma, ahora con el hospitalita, si está bien, todo eso hay que hacerlo y nosotros también nos vamos adaptando aquí en la televisión y vamos buscando cualquier hueco para poder hacer lo que, en fin, que todavía siga en funcionamiento. Pero eso de los 10 años, eso no es lo que se pretende. El borrador del nuevo plan insular contempla la ciudad de la salud en la parte baja de Taïche, ¿no? Por debajo de la cárcel, por ahí. Que hay. Digo yo que sea para hacer una ciudad de la salud o un hospital, no van a hacer un ambulatorio, ¿no? Y hay que ser exigente y ambicioso. Si los políticos no lo son, lo que tendremos es que dentro de 10 años estaremos hablando de lo mismo que estamos hablando ahora, es decir, de empezar a hacer esa nueva ciudad sanitaria. Algunos, la verdad, por los años que tenemos, lo venimos diciendo desde hace 15 años. A lo mejor, si nos hubieran hecho más caso, pues a lo mejor hoy ya tendríamos, aunque sea una planta construida, o al menos... A nosotros, para esos años, creo que nos interesa más el geriátrico, la residencia que van a... Pero es que ahí es donde yo también creo que esto políticamente es incorrecto decirlo, porque aquí la tontería pues es lo que manda, que es que ahora resulta que quieren meter porque yo soy partidario de que todos los trabajadores que están en el hospital insular vayan a un edificio nuevo, moderno y que sea el nuevo geriátrico del futuro de la isla de Lanzarote, pero la gente se empeña que tiene que estar ahí metido. Aquello puede convertirse en cualquier otra cosa menos en hospital geriátrico. Pero claro, aquí tú lo dices y la gente de izquierda, del PSOE, dice, no, ahora se quiere cargar el geriátrico. No, eso sí que es romanticismo, el romanticismo con un edificio. Y ir en contra de los pobres viejillos, que cuando en eso me estoy refiriendo yo vamos, yo nací allí y seguramente moriré allí. Por cierto, hablando de plazas sociosanitarias, dijo hoy el presidente, pues estuve yendo un rato el pleno del Cabildo, que está previsto que en julio empiecen las obras de la residencia de la tercera de mayores de Taïche. En julio. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Porque estamos con la primera piedra. A mí no se me va de la... Está puesta, ¿no? Está puesta la que pusieron Ángel Víctor si Torres. Hicieron 4. Si siguen poniendo piedras, terminaremos algún día. Por lo menos está que pongan una encima de otra. Que queremos que pongan piedras, pero una encima de otra, fundamentalmente. Pues sí. Y ahora hablando de una cosa seria, y esto sí es una cosa seria que se habló hoy en el pleno del Cabildo, ahora que lo nombraste, fue que un familiar de una persona con problemas de salud mental, pues se dirigió e intervino en el Cabildo de manera, le permitió al presidente del Cabildo que interviniera y me parece bien, es la voz en este caso él representa creo que también a algunos familiares y se ha puesto como portavoz un poco y lo que hablaba y tienes para mí desde el punto de vista de lo poco que conozco cierta razón y es que lo que él viene a pedir es que una persona que tenga una crisis mental de su enfermedad psicótico. No tiene por qué entrar por la misma zona que entran los de urgencia, que debería de tener como una zona especial para entrar. E incluso que se debería de ampliar la unidad que hay de está enfrente, psiquiatría, ¿no? Está justo enfrente de urgencia. Y la pretensión, aunque se ha quedado por el momento en una intención, era la de duplicar, sobre todo, pero creciendo en altura. Pero iba a ser delante de urgencia, iba a estar en el mismo sitio. Vamos a oír en este caso a Jonay Alonso González, que fue la persona que de alguna manera sacó los colores políticos, yo creo que a todos, porque esta situación no es de ahora, de que esté Osvaldo Betancourt, esta situación se viene sosteniendo en el tiempo y por ahí han pasado ya varios presidentes de Cabildo. Les pido que exijan un acceso diferenciado en urgencia para los pacientes psiquiátricos, un psiquiatra de guardia presencial 24 horas en el Molina Orosa, más plazas en la unidad de salud mental y condiciones dignas para los pacientes ingresados, una atención psiquiátrica más humana y menos basada en sugestiones y sedaciones.
No podemos seguir permitiendo que la salud mental sea la gran olvidada, porque la salud mental no puede seguir siendo invisible. Y ustedes, en vez de aprobar iniciativas de salud mental, nos mienten con promesas incumplidas y medidas que nunca van a llegar. Aquí tenemos dos cuestiones, o llevarlo al debate de riña política y de confrontación, que es una opción, o la otra, reconocer que debemos hacer mejoras en sanidad, en todos los aspectos, ¿no? Y en salud mental de forma destacada. Como bien se ha dicho, las competencias están en otra administración, pero yo lo que sí planteo y pongo sobre la mesa es que todos y todas las personas que estamos con responsabilidades públicas, allá donde estemos, debemos luchar para que mejoren las cosas. Y luchar para que mejoren las cosas es demostrarlo con hechos tangibles, ¿no? En el tema de salud mental, ¿por dónde debe ir las mejoras en salud mental? Me consta que se están diseñando esas mejoras fundamentalmente, pero nosotros aquí en el Cabildo sí hemos hecho el primer plan de prevención de la salud mental, especialmente en jóvenes, con una dotación de 300.000 euros al Colegio de Psicólogos, que lo hemos hablado y te he explicado un poquito cómo lo estamos haciendo, pero reconozco esta necesidad de mejora y esta aportación tuya pues también viene a afianzar el rumbo que debe tener ese recorrido de mejora en salud mental. Bueno, lo que quería decir, que antes que se salió la pieza cuando estaba diciéndolo, es que la competencia es del Servicio Canario de Salud, no es del Cabildo de Lanzarote, pero es verdad que el Cabildo de Lanzarote, como gobierno de la isla, pues efectivamente, indirectamente, es el que tiene que luchar junto con los parlamentarios, que a veces nos olvidamos de que las cosas mejoren, ¿no? No, hombre, es importante saber quién tiene las competencias, otras cosas, quién exija que se cumple con esa competencia. A mí de todas maneras me parece súper positivo ver que se le puede dar voz en el pleno del Cabildo de Lanzarote, que es quien representa a todos los situaciones, a cualquier ciudadano con una reivindicación determinada. Y yo creo que esta es muy justa y bueno, yo creo que es importante que lo haya... Bueno, de hecho creo que lo aplaudieron, creo que lo aplaudieron. Sí, Erika. Voy a ser brevemente en este caso, porque primero, Jonay Alonso va a estar mañana en Las Voces de la Mañana a las 7:40, les invito a que escuchen la entrevista, creo que es algo que debe escuchar toda la ciudadanía de Lanzarote, porque además somos muchas las personas que hemos necesitado de esa asistencia para salud mental. Yo misma estuve de baja hace muy poco, un año entero, con problemas de ansiedad y depresión, y sentí que con un ataque de pánico acudí a urgencias de un centro de salud y gracias a la profesionalidad de la persona de administración que estaba allí, que decidió apartarme a un sitio, pero no existía ningún sitio para apartarme, ni a mí ni a nadie. Y ese tipo de problemas generan que otros pacientes que van por otro tipo de patologías, bueno, pues llama la atención, claro, son cosas completamente diferentes. Tú no puedes ir porque te hayas caído, porque tengas vómitos y diarreas y estar con una persona que tiene, porque cuando estás en un trance de esos, hay cosas que se nos llena la boca diciendo que sabemos de salud mental. No sabemos nada de salud mental. Hace 6 días supimos que una niña de 12 años decidió quitarse la vida en Tenerife, una niña de 12 años. Que tenía características, o sea, necesidades especiales en el cole. Somos unos hipócritas, somos un país de hipócritas. Hasta que no ocurrió el suicidio de Verónica Forqué, de la actriz, este país no despertó, no empezó a despertar. Se han puesto recursos, como destacaba la expresidenta del Cabildo de Lanzarote y actual diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, en el pleno de hoy. ¿Se han puesto recursos a nivel estatal? Sí, pero que no se den golpes de pecho, porque fue todo a raíz del suicidio de Verónica Forqué. ¿Se están poniendo recursos en Lanzarote? Sí. ¿Se están poniendo recursos en Canarias? Sí. A todas luces es insuficiente. A mí me gustaría decir, y lo digo vehementemente porque sé de lo que estoy hablando, la gente necesita abrir su mente a que a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento, y eso no nos invalida como profesionales, no nos invalida como personas, y necesitamos tener los recursos adecuados para ello. La salud mental es como una enfermedad más que tiene que tratarse. Es una enfermedad más, es un desequilibrio. No como, una enfermedad más. Es una enfermedad más, por eso. Lo que quiero decir es que se tiene que tratar así. Pero la verdad es que, como me decía alguien, es que estamos mal en salud mental, me refiero en infraestructura, en falta de médicos, especialistas, en fin, que por desgracia es un problema
grave, pero la situación yo creo que en esto hay que poner un poquito más de cariño. En este tema concreto, en todo, Sí. pero en este tema Sí, concreto. no, y después también es verdad que con todo el tema del COVID y todo esto, se visualizó mucho más, ¿no? sí. Y después encima hay datos de, por ejemplo, el número de ansiolíticos que se toman en este país, sí, por sí, ejemplo, sí, sí, ¿sabes? sí. Que es una bestialidad. Es decir, Que tampoco que es es- una enfermedad como muy silenciosa. A lo mejor hay mucha gente que la padece, pero Tampoco la es la tiene solución, lo dijo Jonay. No puede ser que su madre entrara, que fue el ejemplo que puso, su madre entrara a las 4 de la tarde al hospital, que igual cayó un fin de semana y no estaba el especialista, Seguramente fue así. pero que entra a las 4 de la tarde al hospital y no es valorada por un profesional específico hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Y para cuando la ve el especialista, la ve completamente topada. Eso no puede ser. Las pastillas son necesarias para regular los químicos que hay en el cerebro y quien sepa de salud mental sabe de lo que estoy hablando. Hay que tener más conocimiento exhaustivo de esto y no pasa absolutamente nada porque una persona pase por una racha. Es una racha y hay personas que tomarán medicación toda su vida, pero no podemos tirar de los ansiolíticos, no podemos tirar de las dormidinas y de este tipo de cosas como si fueran chupachus y caramelos. No se puede. Y te lo dice una persona que ha necesitado medicación y no tengo ningún problema en decirlo porque además creo que es positivo. Pero eso se acaba también. Pero Y se también- sale de pero ahí. también por defensa de los profesionales que están allí, porque es muy difícil también la situación. Hombre, con los Y, recursos que Con tienen. los recursos que tienen, ¿no? Y que si no tienen al especialista, ¿qué van a hacer? Pues Claro. tienen que darle algo Hombre, tienen que para- cortar esa crisis. esa Yo no estoy crisis. diciendo... No, digo que tú lo estés diciendo. Yo no me Tú meto te has con- explicado muy bien, pero lo que quiero decir es simplemente que muchas veces, porque me lo han contado, gente de urgencia que se quejan de que ellos no están preparados para Hombre, esto. a ¿no? ver, cuando tú tienes una crisis, no es mi caso, pero yo sí conozco casos, cuando tú tienes una crisis te puedes ponerte incluso hasta violento. Es a lo que me refiero, que Entonces, no es entonces fácil, ¿por qué el no es- profesional sanitario? Una de las cosas que decía Jonay Alonso también hoy en su intervención es, a veces no hay camas para temas de psiquiatría y acaban estos pacientes en otro lugar del hospital que no está adecuado, que no tienen una televisión. Vamos a ver, hay que entender que la salud mental, igual que para una rodilla, tienes que mantener reposo. Cuando tú tienes un problema de salud mental, todo a tu entorno tiene que ser seguro y tiene que estar adecuado y preparado para eso. Y es muy complicado, la salud mental es muy complicado, el tratamiento es muy complicado porque cada vez encima creo que la No, y porque va con retraso. y que Antes la estaba estadística estigmatizado creo que este hablan tipo de de que cada tratamiento. vez hay mayores porque ahora sobre todo ya no es la gente, es que la gente joven, en la gente Hay joven mucha gente mucha- joven. Y antes incluso, lo de decir que estabas en un psicólogo... Sí, que- eso o que antes acudía al se veía psicólogo, mal. vaya, era psicólogo psiquiátrico, es decir, era Ahora es como como decir que asimilable, compras ¿no? Una aceite, cosa. ahora es como decir que compras aceite de oliva, el que se puede pagar el psicólogo privado Claro. porque el otro también tarda. En Bueno, fin. pues en Estados Unidos, por ejemplo, que esto siempre no iba muy avanzado. Allí todo el mundo iba como una terapia. Sí, es verdad. Pero tampoco decían psicólogo, voy a terapia. Sí, pero Y en, como psicólogo. y en los divorcios también, Y nos a los adelantamos. divorcios, todo. Bueno, por cierto, Pedro, por fin, Pedro, ya tenemos proyectos. Bueno. Tenemos proyectos para el socavón del Con algo, Golfo. con algo hay que empezar, ¿eh? De todas maneras, es verdad que yo por lo menos creo que es una buena noticia, sobre todo porque creo que la ciudadanía en general de Lanzarote, en particular del Golfo, lo que sufrió fue un engaño sistemático durante años y años de representantes 3 años. públicos que llegaron incluso a asegurar que habían proyectos o anteproyectos en torno a esa carretera cuando este es el primer proyecto que hay. Terminado, sí. Sí, Lo sí, otro- proyectos, lo otro fueron lo bocetos. otro que lo otro Bocetos, dice. eran lo otro bocetos. es idea. No, sí, yo también Sí. hago bocetos en mi casa. Bocetos. Yo de todas maneras sigo creyendo a mí yo sé que a la gente le molesta este tipo de cosas y los técnicos tienen que decir, pero bueno, ¿qué habla Jorge si no tiene ni idea de cosas técnicas para corregir a un técnico? Yo no corrijo a un técnico, yo digo que antiguamente se hacía y así ha estado 30 años esa carretera, que es cuando había un problema, porque no es La metes para adentro y Dios la me metías buena. para adentro y te ahorraba tiempo y mucho dinero. A ver, con el Eso lo han tiempo- dicho técnicos también, esa alternativa. Incluso el alcalde de Yaiza decía también hoy ahí, que lo oí en el pleno, que era una de las alternativas que había, que él apoyaba, es decir, el abrir otra carretera. Por arriba, Claro, poner claro. hacer un bypass que se llama. Exacto. Y porque si no, vamos a tener, porque esto Con el tiempo va a tener que hacerse. va a haber más socavones en otros Es sitios. que el proyecto contempla no solo el agujero, sino reforzar como 4 puntos más Sí. en los que puede pasar lo mismo que ahí. Por eso vale 7 millones de euros, creo. Bueno, porque, vamos. lo que yo quiero decir es que está muy bien y además va a quedar precioso, eso sí me lo han dicho, va a quedar
precioso, incluso como un mirador. Ya es allí, precioso de todas maneras. Que menos gastándose 7 millones y 3 años. Pero yo Hombre, de lo verdad... importante ahí es la que quede seguridad, bonito. más que Son nada. 4 sí. años a día de hoy. ¿Qué? 4 años. Pues 4 años. Febrero del 21, estamos en febrero del 25. 4 años. ¿Qué? Y todavía solo tenemos folios, ¿eh? Solo No, tenemos folios. faltan las Estarán visados y todo eso, pero ¿Y el todavía dinero figura en el presupuesto? ¿Hay algo para eso? 7 millones de euros. No. Lo que cuesta hacerlo, sí, Sí. pero ¿hay dinero para hacerlo? ¿En los está presupuestos recogido en el aprobados? presupuesto. Hombre, Se entiende que sí, si no... a ver, ¿sabes qué pasa? Que faltan las autorizaciones. Por eso. Y entonces cuando alguien pone faltan las autorizaciones y deja punto suspensivo, es cuando hay que empezar a preocuparse. Es que porque si tú dices, es que yo por eso si te tú digo que dices, el no, proyecto- falta que la Dirección General de Costas nos habilite no sé qué y que el ayuntamiento no... pero Ahora cuando falta, si falta todavía el informe de Costa, el informe de parques nacionales, porque esto está en el preparque del Parque Nacional de Timanfaya. El informe De impacto ambiental, de- que vaya por la vía rápida o por la vía lenta. Bueno, Yo no sé. creo que lo mejor es dejar el socavón como está. Mire, Y ¿por qué no punto. ponen 2 rampas ahí que salten? No, se le pone ahí hace una especie de piscinita o algo. De verdad, porque mira, yo me río y Erika también, y nos estamos riendo aquí, pero es que es increíble que estemos 4 años para resolver un problema menor, pero que se ha convertido en mayor, que diría Rajoy, Pedro. Pero en cualquier caso, lo que yo, la verdad que cada vez voy menos, porque antes me encantaba ir por esa carretera, todo el mundo nos encanta porque es muy bonita, iba mucho al Golfo y ya han dejado de ir mucha gente por eso, por no ir por ahí. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que esto ocurre en Gran Canaria. ¿Ustedes creen que si no, vamos a suponer que no hubiera nada más que esa carretera para acceder al pueblo del Golfo, y no una alternativa como la suerte que tenemos? ¿Hubiéramos tardado 4 años? No, ¿verdad que se hubiera buscado otra solución? Pues eso es lo que pasa, que no se quieren buscar las soluciones, porque se hubiera buscado por emergencia, por lo que sea, por interés general, porque no se puede dar a un pueblo sin conexión. Pero en cambio, hemos estado 4 años, pero como insinúa Pedro, el problema no es que hayamos estado 4 años esperando el proyecto. El problema es que vamos a esperar para que se haga la carretera por lo menos mínimo 1 año más. Mínimo para empezar a hacer la carretera. Bueno, vamos a otro tema para que no se nos enfade Pedro, pues nos tenemos que ir. Y es que esto es una noticia, Valentín, que el otro día me comentaban desde el Consorcio del Agua, y es que ya hay desaladoras privadas que están aportando agua o van a aportar agua. Se le ha pedido que aporten agua a la red de la red pública. Sí, se lo he oído al consejero de aguas del Cabildo, Domingo Ceja, que ya hay un hotel. Y en este caso hay un hotel que no quieren dar el nombre, y La Santa. Y La Santa. La Santa es el que está ahora mismo. Pero ya están dando agua. En La Santa, por lo visto, sí. Ya está Y dando. después hay otro hotel que ahora mismo va a reformas, que no dijo el nombre, que está en unas reformas, que entonces van a utilizar, digamos, la planta desaladora que tiene para que ofrezca agua al Cabildo, que me parece una iniciativa bastante interesante, entre otras cosas, porque hay una producción, a lo mejor, en algunas plantas de algunos hoteles, que es superior al consumo que tienen. Entonces, claro, tienen ahí un superávit de agua que normalmente claro. el privado es un poco inteligente, y es que cuando compra algo compra un poquito más de lo que necesita por si acaso, ¿no? No pasa como en la iniciativa pública. O cuando produce un poquito Un más, poquito ¿no? más. Y Claro. no intenta que se le vaya el 50% por las redes, ¿no? Esto es demagogia, porque evidentemente en un hotel las redes son mucho más pequeñas que las de toda una isla, que hay kilómetros y kilómetros de tubería. En sí es muy importante, quiero decir, aunque sea algo a lo mejor de momento anecdótico, es importante también, porque te acuerdas todo el lío que hubo con la aprobación del plan hidrológico, entre otras cosas porque lo que el PSOE estaba diciendo, que no quería permitir que los hoteles tuviesen desaladoras privadas. Ahora mismo hay como 50 hoteles o complejos turísticos que tienen desaladoras. Pequeñitas, pero... Imagínate que no las tuviese y tuviésemos el follón que tenemos ahora, o sea, se podría dar el escenario de que algún hotel tuviese que cerrar porque no solo puede. un hotel, es que pueblos enteros. Es que menos mal que no se le hizo caso al PSOE, y no es que no se le hiciera caso, porque el PSOE tenía convencido hasta Coalición Superior. Canaria. Hasta Pedro Sanguiné lo tenía medio convencido, porque las verdades son las verdades. Y Pedro también era de lo que finalmente apostaba
no tan radicalmente como el PSOE. De si que, se lo llegaron a firmar dentro del acuerdo con cada gestión, alguien estaría en esa línea. Y la incautación de la desaladora de Club Lanzarote, ¿qué fue? Claro, fue la misma línea. Fue la misma línea. Lo que quiero decir es, para que vean a veces que las cosas con buenas intenciones, pero llenas de demagogia y populismo, pueden conducir al desastre total. Ustedes imagínense que esas 50 desaladoras que habla el amigo Valentín no existiera. Pues ahora, con la crisis hídrica que tenemos, estarían pueblos sin agua, hoteles sin agua, la industria que nos da de comer en precario. Es decir, por eso hay que tener un poquito más de cuidado, y no solo el adoctrinamiento que tiene la ideología muchas veces aplicada a temas que solo para decir que el turismo hay que castigarle como sea, cobrar el agua al precio que sea, para que a todos los ciudadanos de Lanzarote nos salga barato. Puro populismo que casi nos conduce a la ruina, y condujo a la ruina en su día a Inarsa. Bueno, don Pedro, te voy a echar porque ahora vamos a hablar de... No te preocupes, te lo agradezco incluso. Me lo agradece porque, claro, hoy no te vas más tempranito. Vamos a tener ahora en 2 o 3 minutos al director general de, en este caso, de Ordenación Turística y Promoción del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a hablar de un tema que aquí en Lanzarote interesa mucho, de la vivienda vacacional, que ya está más cerca de esa ley que muchos no quieren, pero que todos creen que es necesario para regular una actividad económica que se ha desbordado. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas, y como saben ustedes, pues ya está más cerca lo que va a ser esa ley que se conoce popularmente como la Ley de Regulación del Turismo Vacacional, y creo que puede entrar en el Parlamento a discutirse el próximo día 14, aunque no tengo muy clara la fecha, pero vamos a hablar precisamente con Miguel Ángel Rodríguez, que es el director general de Ordenación Turística y Promoción del Gobierno de Canarias. Don Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, don Miguel Ángel, parece que hace falta pedagogía. De hecho, el otro día tuvieron que mantener ustedes una reunión con periodistas para ver si nos aclarábamos y podíamos aclararle a la gente exactamente de qué va la ley de vivienda vacacional, porque se ha dicho muchas cosas, algunas disparatadas desde el punto de vista de ustedes, y algunas pues que hay dudas, ¿no? Hay dudas sobre lo que va a pasar exactamente con la vivienda vacacional. ¿Ha servido para algo o ve que seguimos incurriendo los periodistas en los mismos problemas? No, afortunadamente la pedagogía funciona y ha servido para algo. De hecho, hoy en algunos medios de comunicación ya se ve que se difunde la información con una precisión que era muy necesaria, que era imprescindible. Por ejemplo, la disposición transitoria sexta, que hace referencia a la posibilidad de que los propietarios de los ayuntamientos encaucen los procesos de residencialización, pero sin puerta giratoria, es decir, apartamentos turísticos podrán terminar al final en un uso residencial permanente, pero jamás en vivienda vacacional. Y se ha explicado y ya se recoge muy bien, sí, la pedagogía, la explicación funciona, porque es verdad que es una norma muy compleja, muy transversal, que hay que conocer de urbanismo, de vivienda, de medio ambiente, de normativa comunitaria, de reales decretos estatales, pero funciona, muy contentos en ese sentido. Yo estuve escuchando algo de lo que ustedes dijeron, y bueno, un poco ustedes lamentaban que se transmitiera ante la opinión pública que ustedes estaban criminalizando y demonizando lo que es el alquiler vacacional. Pero todavía la Asociación de Alquiler Vacacional sigue creyendo que efectivamente el gobierno lo que quiere es cargarse la ley, el negocio de la vivienda vacacional. Pues nada más lejos de la realidad. Yo tengo que decir lo primero, que no creo que ni ellos mismos se crean esa afirmación. Que hacen esa afirmación es verdad, pero insisto, no creo que se la crean. ¿Por qué? Pues porque cualquier persona que lea el proyecto de ley, que ya está en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, podrá comprobar que se permite que el planeamiento urbanístico municipal habilite con una simple ordenanza provisional hasta el 10% de las viviendas existentes en el ámbito territorial del instrumento urbanístico que utilice.
y en las Islas Verdes incluso hasta el 20%. Pero es que además dice que si alguna corporación municipal quiere exceder esos porcentajes, es decir, quiere habilitar más del 10% de las viviendas en las islas turísticas o más del 20% en las Islas Verdes, puede hacerlo. Pero para eso necesita entonces ya modificar su plan general o hacer un plan especial, y necesita un estudio específico de capacidad de carga. Es decir, necesita acreditar ante su ciudadanía, ante sus vecinos, que podrán participar en la información pública, que ese núcleo en concreto es capaz de soportar una proporción superior a una vivienda vacacional frente a 9 residenciales por cada 10 que hay en ese municipio. Es decir, si en un ejercicio teórico en Canarias el 10% de las viviendas existentes, que es 1.100.000, podrían llegar con la ley a 110.000 viviendas vacacionales y al día de hoy no llegan a 70.000, lo primero es que incluso la ley permite que crezcan. Pero no en virtud del libre albedrío del propietario ni en virtud de la libre decisión del mercado. No. Quien decide ahora es cada corporación municipal a través de un instrumento de planeamiento urbanístico, es decir, con criterio, con planificación, y a través de un instrumento con participación pública, es decir, los vecinos deciden qué modelo de ciudad, de pueblo, de núcleo de población quieren. Y no solo es un modelo urbanístico, es un modelo social, es un modelo de convivencia, es un modelo cultural. Y si a lo mejor alguna corporación municipal le dice a sus vecinos, no, mi proporción es de 4 viviendas de cada 10, porque hay gente que no públicamente, pero sí en las reuniones lo defiende, alguno incluso dice que no haya límite, bueno, tendrá que explicar entonces cómo va a ser la convivencia, porque desde luego la matemática no engaña. Si de cada 10 viviendas, 4 o 5 son vacacionales, pues habrá casi un turista por vecino. Dicho de otra manera, irán desapareciendo los vecinos, irán sustituyéndose por los turistas y eso se llama gentrificación. Por lo tanto, nada más lejos de la realidad que se persiga la extinción, la eliminación, la erradicación, como de una manera abrupta e infundada ha difundido en este caso esa asociación que es ASCAP. Y la última precisión, si me permite, es la siguiente. Se dice, es que muchas de las que están van a desaparecer. Tendrá usted que explicar por qué. Solo desaparecen, de acuerdo con el régimen transitorio, aquellas que están ejerciendo ahora la actividad de manera irregular, de manera ilegal, porque las que están y cumplen se quedan. Y después, si quiere, se lo explicamos. Ahora explicamos cuáles pueden cumplir. Perfecto. Y cuáles no. Pero Valentín quería hacerte una pregunta. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, yo incluso todavía, llegado hasta el momento, necesito pedagogía. Y soy periodista, o sea que imagino que también muchos de los interesados y la ciudadanía en general necesita tener la información clara, sobre todo porque después casi que tiene que hacer un acto de fe, es decir, si creer lo que la visión y la filosofía de esta ley por parte de quien la ha promovido o de quienes están radicalmente en contra, que es fundamentalmente la ASCAP, la patronal turística. Y yo quiero hacer un poco, en este caso, de abogado del diablo. Para intentar comprender un poco mejor lo que se va a aprobar. Y comprenderlo mucha gente que tiene las mismas dudas. ASCAP dice, entre otras cosas, y bueno, y también algunos comentaristas, etcétera, que lo que ha hecho el gobierno, después de, mira que ha habido reuniones, mira que ha habido un trabajo importante, que eso hay que reconocérselo sin lugar a dudas, y de abrirlo a la participación, pero que al final ustedes han decidido lavarse las manos y que ahora son los ayuntamientos los que van a tener la responsabilidad. Y encima, teniendo que limitar o no la vivienda vacacional a través de unos planes de ordenación urbana que en los 88 municipios de Canarias no lo tienen ni la mitad, otros están impugnados, en fase, tardan 10 años en aprobarse, con lo cual... Nada, pues encantado de lo que me plantea. Voy a discrepar de una cosa. No se trata de hacer un ejercicio de fe, no. Se trata de tomarse la molestia de leer el proyecto de ley, que es accesible directamente a través de Internet en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, y comprobarán que lo que yo les digo está negro sobre blanco. Y lo que plantea es muy interesante. Se ha dicho, no solo por esa asociación, sino también desde incluso la Asociación del Municipalismo Canario, que se carga la responsabilidad sobre los ayuntamientos, que al final son ellos los que van a tener que asumir un trabajo ingente, desmedido. Bueno, pues yo les voy a explicar de la forma más breve, pero muy clara posible, que eso no es real.
está absolutamente al margen de la realidad. Me explico. La ley lo que dice, en primer lugar, es que cuando entre en vigor no podrá haber ni una sola vivienda vacacional más si no lo habilita el planeamiento urbanístico, es decir, si democráticamente no se permiten nuevas viviendas vacacionales. Y pasados 5 años, si algún ayuntamiento no hace nada, la ley prevé normas de aplicación subsidiaria, es decir, en ausencia de la actividad municipal, la ley dice cuáles son las reglas del juego. Es decir, creo que la ciudadanía puede entender perfectamente que a los ayuntamientos se les dan 5 años para que hagan su trabajo. Y si en 5 años no lo hacen, no se deja indefensa a la ciudadanía, la ley establece esas normas de aplicación subsidiaria. 5 años, lo digo siempre, dan para hacer un grado universitario y un máster. ¿Qué sucede? Que para sacar el grado y el máster hay que apoyar los codos, hay que estudiar, hay que trabajar. Vale. ¿Qué instrumentos tienen que hacer en 5 años? Pues fíjese usted. Si en las islas turísticas, como ustedes están en Lanzarote, su límite general es el 10%, dice la ley expresamente que basta un instrumento complementario de ordenación urbanística, para que la gente nos entienda. Una ordenanza provisional, por poner un ejemplo. ¿Cuánto tarda en redactarse una ordenanza provisional? Pueden verlo en internet también. Granadilla de Abona lo ha hecho, y creo que no llega a 3 folios. Es verdad que elogio la iniciativa, no comparto el 100% de la ordenanza, pero quiero decirles que es fácil de elaborar. Ahí falta la motivación. Entonces, hacerla puede llevar 10, 15 días, un mes, porque tienes que recabar datos, motivarlo. Y la tramitación es aprobación inicial, información pública, un mes, y aprobación definitiva. Es decir, para que la ciudadanía me entienda, dentro de esos límites generales del 10%, cualquiera de los 88 ayuntamientos de Canarias puede ordenar la vivienda vacacional núcleo a núcleo, siendo ágil en no más de 3 meses, siendo un poco lento en 6 meses, siendo muy lento en 9 meses, y lo digo con cariño, pero a veces soy muy explícito, y bueno, pues siendo más lento en 1 año. Le sobran 5 más. Ojo, perdón, le sobran 4 hasta los 5. Pero de momento está con la tranquilidad de que no le entra ninguna en 5 años mientras no haga su trabajo. Es decir, les descargamos totalmente de esa responsabilidad de la situación actual, donde al no haber hecho nada, porque la gran pregunta es, de los 88 ayuntamientos canarios, desde el decreto 113/2015, ¿cuántos se han preocupado de ordenar urbanísticamente la vivienda vacacional? 2, Las Palmas y Pájara. Ha empezado Granadilla. Y a lo mejor ahora hay que empezar a preguntarse desde la ciudadanía por qué en 10 años los otros 85 ayuntamientos no han hecho nada. Porque son competentes en planificación urbanística y en la intervención en el mercado inmobiliario. Y no lo digo yo, lo dice la ley del suelo. Y pueden hacerse otra pregunta. ¿Cuántos de esos 85 ayuntamientos van a reaccionar y van a cumplir con su competencia? Porque la ley dice que la competencia es irrenunciable. La tienes para ejercerla. ¿Cuántos cree la ciudadanía de los 85 que van a hacer su tarea a los 5 años? ¿Cuántos creen que la van a hacer en los 3 meses y van a ser ágiles? ¿Cuántos de esos 85 necesitarán 9 meses? ¿Cuántos necesitarán 1 año, 2, 3? ¿En cuántos tendremos que esperar los 5 años y aplicar la ley? Entonces, desmentir esa parte. Sí, y segundo, claro. Que lo he explicado muchísimas veces. El ayuntamiento no es que tenga que tener medios. Hay ayuntamientos pequeños, muy pequeños, medianos y grandes. Pues muy pequeños, Betancuria. Vale, pero es que Betancuria le dice, saben que en Canarias hay una ley de municipios, hay una ley de cabildos, hay una ley del suelo, y dice que aquellos pequeñitos que no tienen medios le pueden pedir al cabildo que le redacte el instrumento de planeamiento. Ya tiene una herramienta. Segundo, es que puedo hacer una encomienda de gestión a colegios profesionales, por ejemplo, al colegio de registradores, como ha hecho el Estado, al colegio de arquitectos, al colegio de abogados. Segunda herramienta. Tercera herramienta, puedo hacer un encargo a medios propios, lo verán todos los días. El Ayuntamiento X ha hecho un encargo a Gesplan, a Gestur, a Traxa, a Trasatec. Pero es que el que tenga curiosidad puede ver la Ley 7/2011 de actividades clasificadas, tiene un artículo 12 muy bonito que dice, oiga, usted puede dirigirse al cabildo para que le ayude, por ejemplo, en actividades clasificadas. Y ese mismo artículo dice, pero si el cabildo tampoco tiene medios, los pide al gobierno. Es decir, si usted no los tiene,
no los tiene, pero no los tiene de verdad, pide al Cabildo. Y si el Cabildo no los tiene, se los pone el gobierno. ¿Dónde está el problema? El problema es que no se puede confundir la falta de medios con la falta de voluntad de aplicar la ley, con la falta de voluntad de ejercer la competencia, insisto, de planificación urbanística municipal, que no se la puede arrebatar el Gobierno de Canarias ni el Parlamento de Canarias. No se puede confundir la falta de medios con la falta de voluntad de intervenir en el mercado inmobiliario. Queda claro, señor Rodríguez. ¿Se me ha entendido? Sí, ahora? se ha entendido demasiado claro. No, yo le iba a decir... Es que ahora, como estamos en el Parlamento, puedo ser ya más claro. Buenas tardes. Yo le iba a decir que se confundieron con usted, le pusieron con el problemón que tenemos en Canarias de productividad. Yo creo que usted pegaría más en otro sitio, porque tiene ganas de poner a trabajar a las administraciones locales. Bueno, él viene de la... bueno, no sé si sigue siendo, en este caso estará en excedencia, secretario del Cabildo de Fuerteventura. Sí, yo presumo de ser un servidor público y de haber venido a ejercer un cargo público no para estar, sino para hacer. Para estar y salir por ahí me quedo siendo servidor público como secretario de Cabildo. Sí. Que le metan a usted... No soy muy fotogénico, entonces no vengo aquí a la foto. En las mesas... pero sí, muchos secretarios le consultaba a usted muchas cosas, no con relación a la vacacional, sino con otros asuntos. Pero por eso digo que lo metan también cuando vayan a debatir qué es lo que tiene que hacer para aumentar la productividad en Canarias, que lo metan a él. Le quería preguntar, la crítica que ha hecho, porque yo tengo dos dudas. Por una parte, ese efecto llamada del que le ha criticado el Partido Socialista, le ha pedido en reiteradas ocasiones, bueno, se ha pedido una moratoria. No sé si no existía, ya no como nombre de moratoria, no existía ningún sistema para evitar ese efecto llamada que efectivamente ha existido, y en todo caso, ¿qué va a pasar con esas solicitudes solicitudes para dedicarse al vacacional? Unas 20.000 viviendas más desde que se anunció, según el PSOE. Sí, y luego esa es una duda, y luego tengo otra duda, por una parte el limitar y qué va a pasar con esas viviendas, con ese efecto llamada, y por otra parte, hace poco el Cabildo de Lanzarote anunciaba y celebraba la retirada del mercado del vacacional, unas 120 viviendas, porque no cumplían. Y mi pregunta es, ¿y por qué no se hizo antes? ¿En base a qué se hizo? ¿Es que no se estaban haciendo inspecciones y ahora sí? ¿Es que en Canarias, que es lo que ya teníamos una normativa que sí que permitía detectar las irregularidades, pero no se estaba aplicando? ¿Por qué? ¿Porque faltan inspectores o inspecciones? No sé, esas son mis dos dudas. No ha planteado dos, ha planteado cuatro. Bueno, puede ser. Bueno, pero usted me entiende y usted es muy organizado y muy productivo. Encantado. Empiezo por la última. Tengo que congratularme y tengo que felicitar al Cabildo de Lanzarote por la tarea que está haciendo. Y usted hace una pregunta muy clara. ¿Por qué ahora sí y antes no? Claro. Pues porque a lo mejor ahora la pedagogía funciona. Nosotros nos hemos sentado y nos seguimos sentando con muchas corporaciones municipales. De hecho, antes de ayer estaba casi con 10 de Tenerife, he estado en Lanzarote con 2, hemos estado en el Cabildo. Y entonces, bueno, esa pedagogía funciona. El recordar que la competencia es irrenunciable y que si no la ejerces, a lo mejor motiva que algún vecino, que algún residente te lo reclame y te ponga colorado, pues funciona. Y entonces hay que congratularse de que efectivamente eso se está haciendo. Había cabildos que habían iniciado esa tarea antes, incluso respaldado por los tribunales, Tenerife, Gran Canaria, y ahora afortunadamente Lanzarote se ha incorporado. Y verán el resultado. Se ha puesto a la tarea y si actualizásemos los datos, yo creo que ya supera las 200 y han empezado no hace mucho tiempo. Entonces yo creo que efectivamente ha habido un efecto llamada al ejercicio de la competencia por parte de la ley, por parte del proyecto de ley y por parte de la pedagogía que hemos venido ejerciendo. Entonces, creo que el efecto llamada al ejercicio responsable de la competencia funciona y nos congratulamos por ello. De todas maneras, don Miguel, un segundo, simplemente decir que el Cabildo, según nos decía el consejero de Política Territorial del Cabildo, solo fueron los del año 2017 al 19. Al 18, ¿no? Sí, Solo un año. Y anularon 100 y pico viviendas. 120. Pero solo le exigían, para que usted vea, porque a lo mejor cuando tenga que exigirle lo que usted exige, de esas 110 se incrementa mucho más. Solo exigía que tuviera el certificado de habitabilidad y referencia catastral. Y referencia catastral, que eso, vamos, es lo mínimo, ¿no?
Bueno, pero es un primer paso. Casi todos nosotros tenemos carnet de conducir, ¿no? Y vamos en el coche. Entonces, bueno, normalmente cuando la Guardia Civil de Tráfico te para, usualmente te pide el carnet de conducir, pero bueno, realmente lo que tenemos que cumplir no es solo el carnet en vigor, es que tenemos que haber pasado la ITV, es que tenemos que tener el seguro obligatorio en vigor. No podemos llevar las llantas lisas. Bueno, pues de momento les han pedido el carnet de conducir y digamos que la ITV, pero es un proceso que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de actividades clasificadas, que la gente cree que es mera burocracia, no. Es que cumplir con actividades clasificadas quiere decir que el usuario turístico que está en esa vivienda no corre riesgo. Va a disfrutar de la experiencia sin que corra riesgo su vida o su salud o su seguridad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, insisto, felicitarles y creo que, como bien apuntas, Jorge, es el camino. Están mirando algunas cosas y se seguirán mirando más. Pero planteaba más cuestiones. Una, la referida al efecto llamada. Efectivamente, ha habido un crecimiento significativo de más del 30%. Y es verdad que podemos asumir que un 50% de ese 30% es porque hemos ejercido algo que en democracia es muy sencillo, la iniciativa legislativa. Y hay gente que se ha querido anticipar a los efectos. Pero todas las nuevas viviendas vacacionales no se deben al proyecto de ley. Basta con mirar los crecimientos en otras comunidades autónomas de toda España, donde han tenido porcentajes superiores a los nuestros, sin que haya iniciativa legislativa. Basta con que ustedes miren en Internet para que vean que toda Europa en general está sufriendo crecimientos significativos en el uso turístico de viviendas. ¿Por qué? Por algo que lo comentamos siempre en Bruselas, resumen en un concepto muy sencillo, la financiarización de la vivienda. El capital, los ahorros, se han dado cuenta de que no hay nada como invertir en vivienda, sobre todo en los sures, en el sur de Europa y sobre todo en el paraíso terrenal que es las Islas Canarias. ¿Por qué? Porque una vivienda que tú adquieres aquí jamás pierde valor, al contrario, se revaloriza. Y explotada turísticamente te da rendimientos de 2 dígitos. ¿Ustedes conocen un producto financiero en bolsa, en deuda soberana, en fondo de inversión, que te garantice eso, que nunca vas a perder valor? Porque en la bolsa pueden caer las acciones, pero en vivienda no se da eso. Bueno, pues sufrimos esa presión, entonces ese efecto llamada asumimos que una parte se debe a la iniciativa legislativa, pero es lo más normal en democracia. Vale, entonces eso enlaza con la otra cuestión que plantea. ¿Se podía haber hecho una moratoria similar a la del 2001? No. En el 2001 no estaba en vigor la Directiva de Servicios. Y la Directiva de Servicios te dice que tú, para limitar el ejercicio de una actividad como esta, tienes que superar 3 exámenes. Necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Entonces, una moratoria global como la que se hizo en el año 2001, si bien se diferenciaban las verdes y las turísticas, no es posible. Me explico. Porque no sería proporcional y no sería necesario adoptar esa moratoria en municipios, que de los 88 en Canarias eran muchos, que no sufrían la presión del uso turístico de viviendas. Como Aría, por ejemplo. Donde, por ejemplo, Aría que las quiere, o a lo mejor Tejera o Artenara en Gran Canaria, las tienen, pero no era esa. Y entonces decir, oiga, ahí ni una, pues sería desproporcionado, no se justificaría por el principio de necesidad. Entonces, ¿se podría haber hecho? Sí, pero puntualmente con técnica de neurocirugía, y para eso necesitabas datos. Primer dato. Segundo, en su momento, aunque se preveía ese efecto llamada, no se dimensionaba de esa manera. Y hay algo que usted ha apuntado que es muy importante. Es que frente a eso que la gente habla de moratoria estilo 2001, está que cada uno de los 88 ayuntamientos de Canarias puede, conforme a la ley del suelo del año 2017, suspender los usos turísticos de viviendas en todo su término municipal, en algún núcleo de población, y todos ellos tenían su herramienta y ninguno lo aplicó. Pero es más,
en las zonas turísticas, esa limitación, si está ahora, los cabildos también podían suspender nuevos crecimientos turísticos o residenciales. Entonces, frente a una moratoria indiscriminada a todo el territorio de Canarias, que ya le digo que, por ejemplo, las Islas Verdes rechazan de plano. Las Islas Verdes ni querían ni quieren moratoria, al contrario, quieren decir su artículo 6, en cualquier sitio y cuanta sea. Entonces, hay que afinar mucho. Por eso, ¿se podía haber hecho una contención? Sí, donde en aquellos territorios que estuviesen justificados, ni siquiera en términos municipales completos a lo mejor. ¿Quién debería haber promovido esa suspensión? Principalmente los ayuntamientos, porque es un problema básicamente de modelo urbanístico municipal, de modelo de convivencia de barrios y de ciudades. ¿Podían los cabildos haberlos hecho localmente? ¿Y podía el gobierno, si hubiese tenido datos, haberlo hecho también localmente? Sí. Pero sinceramente no era nuestra función. Y que conste, ese mecanismo de la ley del suelo se ha explicado personalmente más de 30 veces a responsables municipales. Precisamente aquí yo veo el problema es que nadie le quiere poner el cascabel al gato. A ver si me explico. Alguno ni siquiera ve el gato, ¿saben eso del elefante en la habitación? Sí. Porque, nadie lo ve. Porque yo he entrevistado aquí a todos los alcaldes, han pasado por aquí de Lanzarote y algunos de otras islas, y el problema que ellos dicen, off the record, eso no lo dicen de cara al público. Hombre, claro. Pero off the record dice, no, lo que quiere el gobierno es que ahora yo le vaya a este señor, que encima es uno de mis votantes, que le diga que se le acaba el negocio del alquiler vacacional. Y hasta cierto sentido tiene su lógica política, me refiero, no la lógica, de que, oiga, dice, si lo quieren hacer, que lo haga el gobierno, que sea el gobierno el que le comunique. ¿Quién es el que le va a comunicar? Y esa es la pregunta que quiero hacerle. ¿Quién le va a comunicar cuando se apruebe la ley al señor que tenga una vivienda vacacional y no cumpla con todos los requisitos, que ya no puede seguir ejerciendo la actividad? ¿El ayuntamiento o el gobierno? Vale. No. En materia de actividades clasificadas, los ayuntamientos tendrán que hacer en 6 meses un plan de inspección. No es una novedad de la ley, los planes de inspección de actividades clasificadas existen desde el 2011. Tienen 6 meses para hacer el plan y 4 años más para ejecutarlo. Y entonces, si detectan que la vivienda vacacional, que es una actividad clasificada, no cumple, tendrán que comunicarle al cabildo que no cumple y el cabildo dejará sin efecto la declaración responsable de uso turístico. Le voy a dar un dato y me va a permitir que, como no he estado en los 88 ayuntamientos de Canarias, no mencione el dato concreto porque sería discriminatorio, pero está en su isla de Lanzarote. El ejemplo lo voy a poner, pero no le voy a poner nombre. De aproximadamente 2.000 viviendas vacacionales, fuentes municipales directas sentados con ellos, no llegan a 30 los que presentaron la comunicación previa en materia de actividades clasificadas. Es decir, le tendrán que comunicar al cabildo que 1.970 viviendas en cifra redonda tienen que desaparecer del uso, pero no por la ley nueva, se apruebe o no se apruebe, a día de hoy están irregulares y el ayuntamiento debería ejercer su competencia. Y segundo, los cabildos son los obligados desde el año 2015 a comprobar la declaración responsable de vivienda turística, que decía una cosa muy bonita, su artículo 4, que es que las viviendas deberían de cumplir las prescripciones, subo la vista porque lo estoy leyendo en la otra pantalla, en la Ley de Ordenación del Territorio, y fíjense qué bonito, las contenidas en el presente reglamento y el resto de las normas sectoriales que les sean de aplicación, especialmente las de seguridad, no suena mal, salubridad, no suena mal, urbanísticas, técnicas, habitabilidad, accesibilidad y en general actividades clasificadas. Eso es lo que tiene que comprobar directa o indirectamente el cabildo. Por lo tanto, y el cabildo también tiene 6 meses para hacer su plan y 4 años para ejecutarlo. El gobierno de Canarias, ¿qué hace? Porque mira, no hace nada, se lo han quitado. No, el gobierno de Canarias hace inspección de la normativa turística, que es diferente. Pero actividades clasificadas y la declaración responsable, ayuntamiento y cabildo. Cada palo que aguante su vela. Nosotros la nuestra la tenemos encantado, surcamos el mar de momento con tranquilidad. Hay veces que hay marejada y tal, pero incluso a veces amenaza Galerna, pero nunca llega, pero vamos bien. Pero ayuntamientos lo suyo, cabildos lo suyo,
y Gobierno de Canarias lo suyo. La verdad que se nos ha acabado el tiempo. Me están diciendo no, pero yo lo único que quería preguntarle es que creo que entra a debate, si no me equivoco, si me lo puede confirmar, el próximo 14 de marzo. La toma en consideración el 14 de marzo. Y una cosa nada más, señor Rodríguez. A ver, de 2000 estamos hablando de que en 1970 no tendrían licencia de actividades clasificadas. Información formal y oficial desde el ámbito municipal, correcto. Vale. ¿Qué le parece? ¿Se podrían legalizar? A día de hoy, ¿quién se lo impide? Cuando entre la ley, no. Cuando entra la ley ya no. La ley no prevé un periodo de legalización a día de hoy. Pero una de las cosas que les decimos a esas voces tan críticas es, oiga, si su alternativa es una amnistía o un indulto en materia de actividades clasificadas, díganlo abiertamente, pero no engañen a la gente. Entonces, oiga, somos conscientes de que no se cumplía. Se hizo la ley 2/2013 con hoteles. Damos un plazo para legalizar, dígalo abiertamente. Pero eso, los que somos muy mayores nos enseñaban antes aquello del sacramento de la penitencia. Eso exige examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, que aquello no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con el sentido común. Entonces eso de, no, legalízame. Pero como decía Jorge, pero que no formalmente, off the record, que nadie se entere. No. ¿Y hay alguna forma de rebajar los criterios de las actividades clasificadas o eso es imposible? A ver, es que las actividades clasificadas dependen de cada uno. Les puedo poner ejemplos, pero no me gusta ser dramático. Cuando el técnico competente estudia cada una de las viviendas vacacionales, ¿por qué? Porque cada vivienda vacacional es diferente y porque actividades clasificadas exige que un técnico competente la visite, la vea y vea si efectivamente es segura, es salubre, si cumple con habitabilidad, con accesibilidad. Le voy a poner ejemplos reales. Pues lamentablemente alguien creyó que en su vivienda vacacional quedaban muy bien unas puertas de cristal fantásticas, pero no la señalizó con esa pegatina que ven, por ejemplo, cuando es un hotel, donde sí hay un técnico detrás. Y un chiquillo, el pobre, se lo comió y no les voy a decir lo que pasó. Y eso fue un problema. El segundo problema es que no había seguro de responsabilidad civil que lo exige la normativa de actividades clasificadas. La familia del niño mal, el niño mal. Pero es que resulta que el propietario y el explotador tuvieron que asumir la responsabilidad civil con su patrimonio. Y lo que inicialmente era un negocio, al final fue una desgracia para todos. Les pongo este ejemplo genérico para que vean la importancia de las actividades clasificadas. Oiga, pero es que no puedes poner a un usuario turístico, alguien que viene a disfrutar feliz y contento de un vuelo de 3, 4, 5 horas, sin saber si el gas está correctamente, si la electricidad está correctamente, si hay normativa contra incendio, si el cloro y el pH de la piscina me va el niño a entrar ahí. No, es que dedicarse a una actividad profesional como es el turismo exige ser profesional. Unos más, los hoteleros, los complejos extrahoteleros y otros un poquito menos en la vivienda vacacional, pero es que ejercer una actividad de alojamiento turístico exige un mínimo de responsabilidad, un mínimo de profesionalidad, un mínimo de seguridad. Y la gente, desgraciadamente, uno de los fallos del decreto 113/2015 es que trasladó a la ciudadanía la imagen de que todo vale y que con un papelito ya está. Y eso ha causado un daño tremendo del que ni siquiera son responsables muchos propietarios y explotadores. Son responsables las administraciones públicas que transmitieron esa imagen y un decreto 113/2015 manifiestamente mejorable y cuyos resultados tenemos aquí. Pues don Miguel Ángel Rodríguez, de verdad que nos gustaría seguir preguntando porque hay gente que en fin, que... Y a mí contando, pero no tenemos más tiempo. Y usted sabe que el tiempo en la televisión es el que manda, es el dictador. Eso. Pues muchas gracias, don Miguel Ángel. Un abrazo. Cuando quieran, aquí me tienen, saben que es un placer y les doy siempre las gracias y se las sigo dando por la oportunidad de que la ciudadanía, a través de ustedes, pregunte y obtenga respuestas. Y voy a lo que decía el compañero antes, no es cuestión de fe, por favor, lean, accedan a la información, comprueben. Bueno, pues un abrazo y muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos tenemos que ir ya corriendo, Valentín, porque tenemos ya el tiempo, no hemos pasado nuestro tiempo. Muchas gracias, Valentín. Saludos. También a Erika Cerdeña y nosotros regresamos mañana, es viernes, si no me equivoco, con el debate de los políticos que como siempre crea cierta polémica.